Ok, yo les voy a explicar lo que es la introducción de la sinapsis muscular, que es el proceso entre una neurona motora y una fibra muscular, lo que los permite la contracción del músculo ya componente. Para ver cómo hace todo esto, necesitamos una neurona motora, que es la que se encarga de transmitir el impulso nervioso. Después necesitamos la fibra muscular, que es la estructura que responde contrayéndose. Después el espacio sináptico, que es un pequeño espacio entre ambos donde ocurre la transmisión. Para entenderlo de una manera más sencilla y fácil, podemos imaginar que tenemos un puente que hace lo que nuestro cerebro diga, no, pues muévanse músculos, y se mueven. Y bueno, también es importante reconocer la importancia fisiológica que tiene todo esto, que son como actividades básicas que haces a tu día a día, ya sea respirar, caminar, parpadear, todo eso. Y es esencial para actividades motrices desde la más básica hasta la más compleja. Y cuando hay un fallo aquí en la sinapsis muscular puede provocar enfermedades graves. Una de las enfermedades graves que puede suceder es la miastenia grave, que es cuando una parte de tu cara se, se queda toda tiesa, no hay movilidad. Las neuronas motoras, o también llamadas motoneuronas, son neuronas del sistema nervioso periférico que envían señales desde dicho sistema hasta los músculos y glándulas para así poder realizar las acciones de contracción muscular y también el movimiento. Otra de las acciones que realizan son la secreción glandular, glándulas como la glándula sudorípara, la glándula salival. Esta neurona es indispensable para su correcto funcionamiento y para que funcione todo en orden. Existen dos tipos de neuronas motoras. Están las neuronas motoras superiores y las neuronas motoras inferiores. Las neuronas motoras superiores se encuentran en el cerebro y su principal función es mandar señales hacia las neuronas motoras inferiores, como la que va a aparecer aquí. Mientras que las neuronas motoras inferiores son las que reciben pues las señales de las superiores, y estas son las principales encargadas de enviar directamente las señales hacia los músculos y las glándulas. También puede existir varios problemas en este tipo de neuronas, principalmente como una amielinización, o sea, que carezca de mielina, y esto haría que los impulsos viajen de manera mucho más lenta de lo normal. Esto afectaría a problemas como con el habla, a problemas de dicción y también de movimiento. Los botones sinápticos son las ramificaciones terminales del axón, terminaciones ensanchadas que contienen una gran cantidad de vesículas, donde se almacenan neurotransmisores. Cuando el impulso eléctrico alcanza uno de los botones sinápticos del extremo del axón, se produce la liberación en el espacio sináptico de mensajeros químicos almacenados en las vesículas del botón sináptico. Estas moléculas alcanzan a través del espacio sináptico su destino y se unen a los receptores de las dendritas de los neuroreceptores. Esta unión desencadena en la neurona receptora una nueva señal eléctrica, propagándose así el impulso nervioso. Esta transmisión de información se conoce como transmisión sináptica. De la hendidura sináptica, que es el espacio que existe entre neuronas que permite la comunicación entre ellas a través de sustancias químicas, que también se le conoce como brecha sináptica. Como características, tiene que se encuentra la neurona presináptica, que envía la señal, y la neurona postsináptica, que la recibe. También es importante para que las células puedan comunicarse mediante transmisión química. ¿Cómo funciona? La neurona libera neurotransmisores a través de la hendidura sináptica. Después, los neurotransmisores se unen a receptores específicos en la neurona adyacente. Y por último, en función del receptor, la respuesta puede ser excitadora o inhibidora. Bueno, ahora les voy a explicar lo que es una de las partes fundamentales de la estructura de la sinapsis neuromuscular. Una de estas de las cuales voy a explicar va a ser la placa motora. La placa motora es un lugar específico donde se da la conexión entre la neurona motora y el músculo. Aquí es donde se libera el neurotransmisor acetilcolina, que es el que une los receptores de fibra muscular para generar la contracción.
Hagan de cuenta que es como un punto de encuentro clave para la comunicación donde se hace la liberación y acción de la acetilcolina, ya que son procesos críticos en esta etapa. La acción neuromuscular es un proceso que involucra la liberación de acetilcolina con la unión a receptores en la membrana del músculo. Este proceso se lleva a cabo en 3 pasos o 3 fases. El primer paso es cuando la neurona motora sintetiza, almacena y libera acetilcolina en la unión neuromuscular. El segundo paso es cuando la propia acetilcolina se une a los receptores nicotínicos en la membrana muscular. Y por último, el tercer paso es cuando la unión de la acetilcolina a los receptores nicotínicos provoca que la fibra muscular se contraiga, así dando al movimiento del músculo. La sinapsis neuromuscular puede darse de 2 diferentes maneras. Puede ser una transmisión química y una transmisión eléctrica. La transmisión química es cuando, o se produce más bien, al momento de intercambiar neurotransmisores, mientras que la transmisión eléctrica se produce a través de la unión en la hendidura con la membrana de las neuronas adyacentes. Las enfermedades relacionadas con la sinapsis muscular se dividen en dos: trastornos neuromusculares y trastornos de la transmisión neuromuscular. Algunos ejemplos de los trastornos neuromusculares son la esclerosis lateral amiotrófica, que es una enfermedad neurodegenerativa que afecta a las neuronas que controlan los músculos voluntarios. Otra sería la miastenia grave, es una enfermedad autoinmune crónica que causa debilidad muscular en los músculos voluntarios, debido a un problema en la comunicación entre los nervios y músculos. Otra sería la atrofia muscular espinal, es una enfermedad genética que causa debilidad y atrofia muscular. Esto sucede cuando las neuronas motoras de la médula espinal se dañan o mueren. Por último, estaría la parálisis vulvar progresiva, que es una enfermedad que afecta a los nervios que controlan los músculos de la cara, la garganta y la lengua. Esto provoca dificultades para tragar, hablar y masticar. Ahora un ejemplo de los trastornos de la transmisión neuromuscular sería el síndrome de Eaton-Lambert, que es un trastorno autoinmunitario que afecta la liberación de acetilcolina desde las terminaciones nerviosas, y este síndrome lo que ocasiona es dolor muscular, casi mayormente los miembros inferiores. La sinapsis neuromuscular es la conexión entre una neurona motora y un músculo, permitiendo el movimiento. En esta sinapsis, el botón sináptico libera neurotransmisores que activan la contracción muscular. Cuando decides levantar el brazo, una señal viaja desde el cerebro hasta la neurona motora en el botón sináptico. Las vesículas liberan acetilcolina en la sinapsis, permitiendo que el músculo bíceps se contraiga. Otro ejemplo ocurre al caminar. Cada paso involucra la activación de múltiples sinapsis neuromusculares. En la pierna, el músculo cuádriceps recibe señales desde el botón sináptico, permitiendo la extensión de la rodilla. La respiración también depende de esta sinapsis. El nervio frénico estimula el diafragma mediante la liberación de acetilcolina en la sinapsis neuromuscular, permitiendo la inhalación del aire.